verso 24. Romanos capítulo 1, verso 24. ¿Lo encontraron? Bueno, vamos a leer hasta el 32. Amén. Dice así la palabra. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Último verso. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Oramos. Padre, gracias te doy en este momento por la oportunidad de enseñar tu palabra a tu pueblo. Te ruego, Padre, que no seamos una iglesia solamente consumidora de sermones, sino una iglesia que los vive, pero que no solo los vive, sino que también los comparte, hace partícipe a otros de la palabra que aprende. Que todos estos estudios nos capaciten, Padre, para poder evangelizar. No solamente recibir, vivirlo y guardarlo para nosotros solos de una forma egoísta, sino darlo a otros. Así como por gracia recibimos el evangelio, dadlo por gracia, Señor, a los necesitados. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden sentarse? El día de hoy, hermanos, seguimos con nuestra serie sobre Romanos. El tema se titula Romanos parte 4 y es nuestro último tema del capítulo 1. ¿Qué dijeron? Ay, gracias a Dios. No, es nuestro último tema del capítulo 1. El día de hoy, hermanos, vamos a terminar el capítulo 1 con la ayuda del Señor. Lo titulamos Romanos parte 4. Porque simplemente así los vamos a ir llamando, parte 1, etc. Y va del verso 24 al 32, si Dios lo permite y no muero ahorita antes de que termine de predicar, porque sí sabía que muchos pastores mueren en el púlpito, ¿no? Para mí sería un privilegio, bueno, si Dios permite que lleguemos al final del sermón, el día de hoy vamos a llegar al verso 32 y vamos a terminar el capítulo. Esta porción, hermanos, que es nuestro tema 4, es
Prácticamente lo que Pablo termina por concluir después de hablarle a los hermanos en el último tema que vimos la semana pasada, después de hablarles acerca del Evangelio y de hablarles de la ira de Dios que se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, entonces lo que está diciendo en esta parte Pablo es que los hombres que persisten en el pecado, los hombres que persisten en no hacer dos cosas esenciales que Romanos 1 manda, y que es que dice que aquellos hombres que niegan a Dios y se rebelan contra Dios, dejaron de hacer dos cosas. La primera, dejaron de darle gloria, y la segunda, dejaron de darle gracias. Esas son dos cosas que dejaron de hacer este grupo de personas. Y por eso, entonces, Pablo relata a continuación en estos pasajes el abandono de Dios. Dios abandona a esta gente. En el capítulo 1 y en esta porción específicamente, lo que Pablo hace es tomar al pueblo gentil y sentarlo en el banquillo de los acusados y acusarlos de pecado. Les dice, ustedes son pecadores. Y los judíos aplauden y dicen, bravo Pablo, porque nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Pero conforme avancemos en Romanos, vemos que en los capítulos que sigue, Pablo quita del banquillo de acusados a los gentiles, sienta a los judíos y les dice, ustedes también son pecadores. Y no hay salvación ni para judíos ni para gentiles, si no es en Cristo. Entonces, mientras que en esta parte Pablo se refiere a una comunidad de perfil un poco gentil, conforme avancemos en capítulos siguientes, vamos a ver cómo también Pablo convence a los judíos de que ellos también son pecadores. Prácticamente, hermanos, lo que la Biblia enseña, claramente la Biblia enseña que el único hombre que ha pisado esta tierra y que ha sido sin pecado es Jesucristo. Es el único hombre, hermanos, que ha pisado esta tierra y que ha sido sin pecado. La Biblia no nos deja ver los pecados de José, por ejemplo, en la historia de José. No nos deja ver los pecados de Daniel cuando leemos la historia de Daniel. Se me viene ahorita a la mente esos dos hombres. No hay un pecado específico por el que los podamos acusar en las páginas de la Biblia. Pero eso no significa que ellos no hayan pecado. Ellos eran hombres. Y todos los hombres, la Biblia dice que pecan. La única diferencia con Cristo es que Cristo es hombre y Cristo es Dios. Y eso es claro, eso no hay lugar a dudas que esta doctrina es completamente bíblica. Después de que tú lees la Biblia, de tapa a tapa te das cuenta que tienes que creerlo porque la Biblia lo enseña. Vamos a ver un verso, hermano, que comprueba esto que yo estoy diciendo. Primera de Reyes 8:46. Dice, si pecaren contra ti, este es Salomón en la dedicación del templo, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, los entregarás delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o sea cerca. Este es el hombre más sabio que ha pisado esta tierra antes de Cristo, porque Cristo es el más sabio de los hombres. Y este hombre sabio dice, no hay hombre que no peque. O sea, lo que está queriendo decir en otras palabras es, no hay un hombre en esta tierra que nunca peque. Y en base a esto es que entonces Pablo viene y acusa a todos los gentiles, los acusa de pecado ante Dios. Tenemos que entender, hermanos, que los pecadores nos podemos acercar al Padre por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Por medio de la justificación que nosotros recibimos por nuestra fe en el sacrificio que Jesús hizo. Esa justificación es una bendición para los pecadores. Pero la autojustificación de querer llegar al Padre por medio de obras es una abominación para Dios. Toda persona que se jacte de poderse acercar a Dios por sus obras, eso es abominable, lo comprobamos en el tema pasado. Porque el evangelio verdadero humilla el ego del hombre y le hace ver que sus obras no sirven para salvación. El punto principal en este pasaje, hermanos, sobre el cual estaremos hablando entonces es que una vez
que los hombres endurecen su corazón al grado de que se deleitan en el pecado, Dios decide abandonar a esas personas. Y hermano, vamos a desarrollarlo y ya va a ver lo gravísimo que es que Dios abandone a una persona. Es lo peor que le puede pasar a una persona, que Dios no esté con esa persona, que Dios ya no esté en sus planes, en sus metas, en lo que hace, que para nada ya Dios esté de una forma activo en la vida de esa persona, porque sabemos que Dios es omnipresente y Dios siempre va a estar en todos lados, pero aquí estamos hablando de un abandono donde Dios entrega a esta persona. ¿Ok? ¿Quieres pecado? Ten pecado, eso es lo que quieres, entonces húndete en el pecado. Estamos hablando de ese abandono y la Biblia hay varios pasajes que nos muestran que eso es posible. Vamos a ver uno de ellos, Segunda de Crónicas 24:20. Segunda de Crónicas 24:20 dice: entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. Él también os abandonará. El propósito original de Dios, hermanos, cuando crea al hombre es el hombre siendo hecho a imagen y semejanza de Dios. El propósito original de Dios es que haya relación, que exista una relación entre el creador y la criatura. Ese es el propósito original. Pero cuando Adán cae, hermano, la caída produce separación. Adán es echado fuera del huerto y eso produce separación y la relación se afecta. Entonces, el hombre, hermano, sin temor de Dios, que no le da gloria a Dios y que no le da gracias a Dios, está todo el tiempo, hermano, tratando de hacer su voluntad, no la de Dios. Y cuando un hombre llega ahí, Dios lo abandona. Y cuando Dios lo abandona, queda bajo dos juicios. Primero, las acusaciones de Satanás. Y segundo, la destrucción que le traerá su pecado. Su pecado le traerá destrucción en todos los sentidos, en todos los aspectos. Vamos a empezar a analizar el pasaje, hermanos. Ahí en el verso 24, la primera frase que vamos a ver dice: por lo cual también Dios los entregó. Por lo cual se está refiriendo Pablo a la razón de que Dios los entregó y por la cual se reveló su ira y que fue provocada porque el hombre no le dio gloria y no le dio gracias. ¿Qué hizo el hombre? El hombre que se apartó de Dios, dice la Biblia, que hizo un ídolo a semejanza de hombre, es decir, comenzó el hombre a adorarse a sí mismo o a rendirse pleitesía a sí mismo y no le dio la gloria al Creador, no le dio las gracias al Creador. Entonces comenzó a adorar estatuas, imágenes, se hizo un idólatra. Y entonces dice la siguiente palabra: Dios los entregó. Dios los entregó. Es una expresión griega en el original que es paradidomi y se usaba en un sentido jurídico para cuando una persona tomaba a un criminal y lo entregaba a la policía. Ese es el sentido de esa palabra en el contexto jurídico. De hecho, hoy día oímos esta palabra en ese contexto, cuando se dice que se estaba buscando a un criminal, pero que él se entregó. Ya no fue necesario que lo aprendieran, sino que él se entregó o alguien lo entregó. Alguien dijo: está en tal lado, y lo entregó. Y obviamente, hermanos, sabemos que una vez que cuando alguien es entregado, en el contexto en el que lo estamos hablando acá en términos actuales, ¿qué sigue para esa persona? Sigue juicio y sigue castigo. Y eso es lo que está queriendo dar a entender aquí este pasaje. Pablo está queriendo decir por medio del Espíritu Santo que cuando Dios entrega a estas personas, entonces Dios está quitando su protección y los está entregando a un sistema de juicio, de castigo, que le traerá destrucción. Le quitará su paz mental, le arruinará su matrimonio, le arruinará la crianza de sus hijos, le arruinará su forma de pensar, todo, su salud, porque es quitada la protección de Dios. Pero no solo es quitada la protección de Dios, sino que Dios lo entrega al castigo.
¿Y cuál es ese castigo? Aparte de las acusaciones de Satanás y los peligros constantes que Satanás puede hacer, es las consecuencias de su pecado, las consecuencias del pecado de esta persona. El pecado, hermanos, puede producir placer a la gente que se deleita en los pecados, pero las consecuencias son muy dolorosas. Alguien sabiamente dijo que si las consecuencias del pecado fueran inmediatas, así, conforme tú acabas de hacer el pecado, inmediatamente recibieras la consecuencia, se necesitaría ser muy necio para embarcarte en ese pecado. Pero como a veces las consecuencias se dan en un proceso, entonces por eso es que la gente dice, yo hago este pecado y no me va a pasar nada inmediatamente. Para darle un ejemplo, si una persona supiera que tras acabarse de fumar el primer cigarrillo en su vida, tras acabar de fumárselo, inmediatamente adquiriría cáncer pulmonar, ¿usted cree que se fumaría su primer cigarrillo en la vida? No se lo fumaría, porque diría, no, esto es mortal. Es en el momento en que yo lo termine, en ese momento yo voy a tener cáncer y me quedan 8 o 9 días de vida para morir. ¿Quién va a hacer eso? Solo un loco. Pero como las consecuencias son un proceso lento, en donde hay la posibilidad que no lo agarre o tengo que fumarme primero 1,000,000 de cigarrillos para agarrarlo, entonces la gente, como la consecuencia no es inmediata, cree que se está deleitando en el pecado, pero realmente las consecuencias, a final de cuentas, aunque tarden, son ¿qué? Las mismas. Puede tardar, pero fumar le acabará destruyendo la salud a esa persona, tarde o temprano. Entonces esa es la necedad del pecado. La necedad del pecado es que hacemos algo porque nos produce un placer instantáneo, aunque no nos importe que a largo plazo nos va a cobrar la factura. Nos va hermanos, a traer consecuencias terribles al adúltero en su matrimonio, al borracho en su salud, en sus finanzas, al pecado que usted quiera, al tramposo, mentiroso, la cárcel, etcétera, etcétera. Quiero hacer una aclaración sobre este abandono de Dios, hermanos, porque no es un abandono eterno. Es un abandono que puede ser revertido con el arrepentimiento de la persona. Es decir, estas personas no están siendo abandonadas y condenadas ya al infierno. Estas personas, mientras estén vivos, todavía pueden venir, doblar sus rodillas delante de Cristo y decir, Padre, perdóname, yo reconozco que tú eres el creador de todo lo que veo, porque eso fue lo que negaron los romanos, o la gente a la que le está hablando Pablo. Dice, viendo que Dios creó todo, no le dieron gloria al creador, sino que honraron las criaturas. Entonces es un abandono que tiene todavía solución, es un abandono en vida todavía de la persona, pero si esta persona se arrepiente, puede morir y pasar la eternidad con el Señor. Mire un verso en Apocalipsis 2:20. Y esto creo que es esperanza para todos aquellos que de alguna u otra forma han sido abandonados por Dios. Si solamente te arrepientes, Dios te puede restaurar. Apocalipsis 2:20 y 21 dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a la que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hay gente que dice que esta mujer, ¿tengo mal el capítulo, hermanos? Apocalipsis 2:22. 2:21, 22. Vamos a leerlo bien. Suele suceder hasta en las mejores familias. Díganme el verso, hermanos. 2:21 y 22. Ok. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces tengo bien lo que leí, ¿no? Lo que tengo mal es el número. Es cuando hace uno el arreglo. Ok. Lo leo nuevamente. Dice 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación, y a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Esta es una mujer que algunos han dicho que es una figura de Jezabel, la mujer del Antiguo Testamento. Otros han dicho que es posible que se haya sido una mujer verdadera y real que estaba sirviendo de tropiezo en una iglesia. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Una mujer real que está incitando a los hombres a fornicar. Fíjese bien. Pero en ese proceso en que ella está fornicando, todo ese tiempo que duró fornicando, la Biblia no dice cuánto tiempo es. Vamos a suponer, qué sé yo,
2 años, 3 años. En todo ese tiempo que duró fornicando, Dios le dio oportunidad para que se arrepintiera. Pero todo ese tiempo que ella tuvo para arrepentirse, ella no lo aprovechó. Ella dijo, no pasa nada, me acuesto con uno, no pasa nada, me acuesto con otro, no pasa nada. Pero lo que no entendía era que cada nueva opción que se le presentaba de fornicar con otro, era una oportunidad también para rechazar esa oportunidad y arrepentirse de su maldad. Pero como ella no veía consecuencias, llegó un momento en que ¿qué pasó con la paciencia del Señor y la oportunidad que le estaba dando para arrepentirse? Se acabó. Porque la paciencia de Dios es grande, pero la paciencia de Dios también tiene un límite. ¿Y qué pasó cuando su tiempo para arrepentirse se acabó y no lo aprovechó? El Señor vino y trajo juicio. Y es una enfermedad. Es la expresión que la echó en cama, quiere decir que cayó en cama gravemente enferma. Porque ¿quién va a estar en la cama sin levantarse si no es porque está gravemente enfermo? Entonces aquí hay un mensaje, hermano, maravilloso que nos habla de cómo las personas se pueden estar deleitando en el pecado, pero hermanos, mientras todavía no haya venido una consecuencia terrible, todavía estás a punto de doblar rodillas y decir, Señor, perdóname. Aunque le quiero decir algo, eso no exime a la persona completamente de las consecuencias. Porque alguien que se fumó, hermano, 1 millón de cigarrillos y dice, paro, no más, Señor, perdóname, voy a ser cristiano y yo sé que esto es meter humo al templo y morada de tu espíritu, etcétera. El Señor dice, te perdono, pero lo siento, hay una enfermedad que ya se desarrolló en ti. ¿Sí entiende? Pero en este caso esta mujer sí tenía esa oportunidad de arrepentirse antes de que cayera en cama. Entonces aquí hay algo, hermanos. Dios puede usar el mismo pecado de una persona, no porque Dios nos mande a pecar, pero Dios puede usar el mismo pecado de la persona para que la persona se hunda más y más en la miseria. ¿Sabe con qué propósito? Que la persona reaccione. Que la persona reaccione, que la persona diga, esto me está matando, esto me está destruyendo y clame a Dios. ¿Se acuerda del hijo pródigo? ¿Hasta dónde llegó? Llegó hasta estar en una posilga de cerdos a punto de comerse la comida de los cerdos. ¿Y qué pasó ahí, hermano? Volvió en sí. Pero si no hubiera vuelto así, en sí, no sabemos qué otra destrucción iba a traer Dios ya sobre él, porque ya su pecado lo había denigrado, hermano, su persona, hasta su religión, ¿no? Porque si era un judío era abominación estar junto a los cerdos. Ya no tenía ninguna dignidad como persona. Y eso es lo que hace el pecado, trae esa destrucción. Pero al mismo tiempo, fíjese cómo es tan sabio Dios, está no mandándote a pecar, pero sí usando esa situación de pecado para presionar a la persona y llevarlo a un punto de desesperación, que la persona clame como el hijo pródigo y diga, y dice que alzó sus ojos y volvió en sí. ¿Y qué hago yo aquí si yo en la casa de mi padre tengo todo? Entonces, hermanos, no seamos tan orgullosos. Hay gente que dice, no, si yo me caigo, mi orgullo me levanta. Y se levantan con un gran orgullo después de su prueba. En lugar de que deberíamos decir, si los problemas me tiran, yo sé que Dios me levanta, en humildad. Veamos un verso que habla de esto que acabo de mencionar. Mire lo que dice Jeremías 5:3. Espero no seguir teniendo las citas mal. El resto del sermón. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Hermano, hay gente necia. Hay gente necia. Dice que este pueblo, Dios les trajo un azote para que ellos clamaran, ay Señor, ayúdanos. ¿Y sabe qué hicieron? ¿Qué dijeron? No nos dolió. No sé si alguna vez ha visto a un niño orgulloso así, que su mami o su papi lo disciplina con vara y dice con el rostro endurecido, hermano, no me dolió. Y a ti te dan ganas de darle otra, ¿no? Porque es que el orgulloso siempre cae mal, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó con el pueblo. Dios los castiga y en lugar de que se humillen, se endurecen, hermano. Y eso es algo pues terrible, por eso es que Dios mira de lejos al altivo, al orgulloso. Pero hay gente así, hermano, que dice, me pase lo que me pase, yo no busco de Dios y punto. Yo a ver cómo me las arreglo, a mi manera. Pero pues, ¿quién puede pelear con Dios, hermano? ¿A quién le puede ir bien si se pone en esa actitud con Dios? A nadie.
¿Tú crees que tú te puedes poner en una actitud con Dios? Si por su pura misericordia no hemos sido consumidos, dijo David. Por pura misericordia no hemos sido consumidos. Continuemos, verso 24, ahí mismo. ¿A qué los entregó? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Aquí la palabra concupiscencia, la palabra griega epitumia, se usa en el sentido de deseos carnales, apetitos inmorales, deseos carnales, aquellas cosas, los bajos instintos, las bajas pasiones, el hombre que anda planeando adulterar de escondidas, el hombre que anda viendo pornografía de escondidas, el hombre que tiene deseos malsanos sexualmente con alguien del mismo sexo, todas esas pasiones, todas esas concupiscencias, es a eso a lo que Dios los entregó. ¿Por qué? Porque eso va a traer destrucción sobre la persona. Y Dios espera que en el proceso de destrucción esa persona se arrepienta. Y hermanos, concupiscencias todos tenemos. Todos tenemos concupiscencias. Eso hay que aclararlo. Todos somos tentados a pecar. Todos podemos estar luchando con algo dentro de nosotros. Con pensamientos, con cosas hasta vergonzosas. Pero el problema es cuando en tu corazón tú decides hacer tu voluntad y no la de Dios. Ok, tengo una concupiscencia en mi corazón, yo la voy a llevar a cabo. Y entonces lo que se gesta en el corazón se vuelve ¿qué? Una acción. Y realizas la acción, porque es del corazón de donde sale todo. Por eso es bien importante, hermano, ponerle freno a los malos pensamientos. Bueno, también ponerle rienda. También es freno la rienda, ¿no? Es malo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás luchando con malos pensamientos y en lugar de desecharlos, porque Filipenses dice en lo amable, en lo bueno, en lo justo, si algo tiene buen nombre, en esto pensad. O sea que cuando estamos pensando malos pensamientos, estamos desobedeciendo la palabra. Pero si aparte de que tú los estás pensando, porque ¿quién puede controlar la mente? Nadie. Pero si aparte de que tú los estás pensando, comienzas a cavilar cómo llevarlos a cabo, eso ya es otra cosa. Entonces el cuerpo comienza a decir, pues yo voy a satisfacer este deseo, este apetito, y se lleva a cabo. Mateo 15:19. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, todo empezó con una intención en el corazón, que no se desechó, sino que se maquinó al grado de llevarlo a cabo. El corazón, hermanos, en este verso se está usando de forma metafórica para decir que el hombre pone su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir. Empiezas a maquinar cosas y dices, lo voy a hacer, y ahí ya la persona está contradiciendo, hermanos, la voluntad de Dios. Aprenda algo, hermanos, el diablo puede tentarnos a pecar, ¿ok? Pero no nos puede obligar a pecar. Porque si el diablo nos pudiera obligar a pecar, entonces nosotros podríamos justificarnos ante Dios. Fui obligado, Señor. No, fuiste tentado. Pero Dios da dos cosas con la tentación. Primeramente dice que te da la fuerza para soportarla. En primer lugar. Segundo lugar, te da la salida para que salgas de la tentación. O sea que el que fue tentado y cayó, no es porque Dios no le haya dado la fuerza, sino porque la persona no tomó la salida en el momento que tenía que tomarla, jugueteó de más con la tentación y acabó cometiendo el pecado. Por eso es que nunca podemos culpar a Dios de nuestro pecado, porque siempre el hombre peca libre y voluntariamente. Siempre, porque Dios no es autor de pecado. Para darle un ejemplo, cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, hermanos, ellos fueron tentados por el diablo, pero pecaron voluntariamente. Voluntariamente. El diablo no los obligó, ni Dios les dijo pequen. Pecaron libre y voluntariamente por ellos. ¿Qué pasó, hermanos, cuando Adán y Eva pecaron? Antes de pecar, hermano, para Adán la presencia de Dios era un deleite. Pero ¿qué pasó en Adán con respecto a la presencia de Dios después de pecar? La presencia de Dios se volvió su terror. Se escondió. Richard Baxter, un puritano, dijo algo muy profundo respecto a esto. Y él dijo que la caída del hombre sucedió cuando el hombre se apartó de Dios y se volvió a sí mismo. O sea, se apartó de Dios y se volvió a sí mismo. Esa es la caída del hombre. El hombre está caído porque
se apartó de Dios y se volvió a sí mismo. ¿Cuál es la justificación? La justificación es apartarse de sí mismo, a donde se volvió, dejar de confiar en sus obras y volverse a Dios. Y ahí es cuando nosotros somos justificados. ¿Qué traen esas concupiscencias? Traen inmundicia. Ahí estamos en el verso 24. La palabra es acatarsia. Se usaba para hablar de cosas impuras, materia en estado de descomposición, especialmente para los restos que se hallaban en un sepulcro, o sea, algo putrefacto. Es a esas situaciones que son entregadas las personas. Por lo general, esta palabra acatarsia siempre estaba relacionada con inmoralidad sexual. Hay varios tipos de inmoralidad. Robar es inmoral, mentir es inmoral, no ser íntegros es inmoral, pero aquí está hablando de una inmoralidad de connotación sexual. ¿En qué consistió? Dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. La deshonra el hombre la trajo sobre sí mismo. ¿Y cuál fue la consecuencia de traer deshonra sobre sí mismo? No darle la honra a Dios. El hombre, escuche, la persona que no glorifica a Dios y se deshonra a sí mismo como resultado. Por eso es que David dijo, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre, da gloria por tu verdad. Cada vez que tú te quieras dar la gloria a ti mismo, yo puedo, es porque soy muy inteligente, es porque esto y porque el otro, vas por mal camino. Siempre la gloria, hermanos, debe de ser todo el tiempo para el Señor. Ahora sí saltamos al 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, verso 25. ¿Cuál era la verdad? La verdad, hermanos, es que Dios era el creador, que todo lo había hecho por medio de su eterno poder y deidad. ¿Y cuál fue la mentira del hombre? La mentira del hombre fue no darle gloria, no darle gracia, sino que dice que se envanecieron en sus necios razonamientos, profesando ser sabios, dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Ahí está, verso 25. Entonces, ¿en qué consiste la necedad? Fíjese la necedad. La necedad consiste en darle honra a imágenes que no tenían vida. Porque una imagen no tiene vida, sabemos eso, ¿no? Tú puedes tallar una piedra, ¿tiene vida? No. Pero en el proceso de darle honra a cosas inertes, sin vida, dejaron de darle honra ¿a quién? Al autor de la vida. Y esa fue la necedad. Y entonces fue que Dios, hermano, trajo este castigo de entregarlos. Verso 26, por esto Dios los entregó, vuelve a aparecer la misma palabra, a pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. ¿Y cuál es esa pasión? Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar de un pecado por unos minutos que es uno de los pecados más abominables delante de Dios. Y es el pecado del homosexualismo. Porque de eso trata este pasaje. Va preparando todo el camino y va empezando a decir, los entregó a concupiscencia, a inmundicia, a inmoralidad sexual, y luego viene y especifica qué pecado es. Y dice, es el pecado del homosexualismo, tanto a hombres como a mujeres. Esas son las pasiones vergonzosas. Esa palabra vergonzosa quiere decir abominable ante Dios. Tan abominable, hermanos, que en el pasado, en los tiempos de Abraham, por este pecado específicamente, Dios destruyó Sodoma y Gomorra. En el verso 26 dice que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Es decir, la mujer cuando fue creada por Dios, ¿cuál era su naturaleza sexual? Tener relaciones con un hombre. Pero ir en contra de la naturaleza es que estas mujeres que decidieron no darle gloria a Dios, no darle honra a Dios, se encendieron en una pasión antinatural, contra natura, y decidieron, no, pues vamos, yo voy a enamorarme de una mujer y a estar con una mujer. Por eso dice que contra naturaleza. ¿Por qué? Porque ese no fue el diseño de la mujer. Dios no la diseñó así. Una lesbiana o un homosexual puede decir yo nací así. La Biblia dice que no, que eso va en contra de la naturaleza. Cuando una persona se enciende en lascivia con personas de su mismo sexo, eso va en contra de la naturaleza, del diseño original de Dios. Entonces, cuando el hombre no le da gloria a Dios, que es el autor de la naturaleza, el hombre comienza a ir en contra de la naturaleza.
hacer cosas no naturales, antinaturales. Fíjese que primero Pablo menciona a las mujeres. A pesar de que históricamente se ha documentado por muchos ya siglos que hablando sexualmente el hombre es más promiscuo. O sea, si viéramos estadísticas de promiscuidad sexual, el hombre siempre históricamente ha aventajado a la mujer, se le ha conocido como más promiscuo. Pero aquí menciona primero a las mujeres, dando a entender que aún las mujeres que en el tiempo son conocidas como más recatadas y más prudentes por no darle la gloria a Dios y no darle las gracias a Dios, habían caído en esta situación, hermano, de promiscuidad. Pecado no respeta sexo. Tanto el hombre como la mujer, ambos son pecadores y necesitan un Salvador, necesitan a Jesucristo que los salve. El uso, la palabra uso, porque hay gente que dice, pero no se refiere a sexualidad. Dice que cambiaron el uso natural. La palabra uso es la palabra griega kresis, que es la palabra que se traduce como coito en las relaciones sexuales. No puedo entrar en mayores explicaciones de estos términos, hermano, ¿ok? Por eso los niños no pueden estar aquí si no son mayores de 12 años. Por eso tienen su cuidado ellos allá. ¿Ok? Ahí usted hable con sus hijos y explíquele los detalles. Pero específicamente está tratando de decir esto, que las mujeres al cambiar el uso natural decidieron tratar de tener un coito entre ellas. Espero que los adultos sepan qué es eso, ¿no? Porque si no, o sea, trataron de estar en pareja y no pudieron. No pudieron porque obviamente cuando lleguemos al hombre voy a explicar, una mujer no puede tener coito con otra mujer de forma natural, o sea, no tienen la fisiología que se necesita. Entonces inventan y se encienden en lascivias y usan todo tipo de artefactos y estrategias y cosas, y todo eso es inmundo, ¿eh? Todo eso hace que su mente se vaya corrompiendo y vaya pensando en otras cosas y en otros métodos. 27. De igual modo también los hombres. Los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivias unos con otros. La palabra para hombre aquí, hermanos, es la palabra arsén. Y literalmente, ¿sabe qué significa? Macho. ¿Sí? No tengan miedo, ser macho no es malo, ser machista sí es malo, pero ser macho no. Y cuando habla de macho, escucha, hermano, habla de macho, está diciendo que es porque el hombre fisiológicamente tiene las partes para ser macho. ¿Ok? Para darle una explicación, es como cuando usted mete, hermano, un tornillo en una tuerca. El tornillo es el macho y la tuerca es hembra, y así se conocen, de hecho, macho y hembra. Entonces, por eso es bien importante, el macho es macho, porque fisiológicamente tiene las partes que Dios le dio para ser macho. Y hermanos, esto es lo que hace que el homosexualismo en los hombres sea más vergonzoso que en las mujeres. En las mujeres es igual malo, pero ellas no pueden tener un coito. Pero en los hombres es igual malo, pero ellos sí pueden tener un coito. Obviamente de manera antinatural. Por eso es que el homosexualismo en el hombre es todavía más vergonzoso. Porque hay una invasión de los cuerpos. No daré detalles. ¿Qué pasó? Se encendieron en lascivia. Esta palabra se encendieron, hermano, habla de deseos insaciables. Insaciables. El heterosexual, hermano, tiene sus deseos sexuales normales, aunque puede haber gente muy adicta a eso. El heterosexual me refiero a personas en su sexo natural. Hombre, hombre, mujer, mujer. Hombre que le gustan las mujeres, mujeres que le gustan los hombres. Que esos son heterosexuales y tienen sus deseos sexuales normales, que eso ya cada quien sabe personalmente hasta qué punto es normal y hasta qué punto es porque no ora o no busca de Dios o es demasiado lascivo. ¿Ok? Pero aquí dice que los homosexuales no tienen deseos sexuales normales. No, son deseos sexuales anormales. Es más, los médicos, y esto no lo digo yo, lo dicen médicos, yo le puedo dar la bibliografía. Los médicos dicen que tras atenderlos, porque es la comunidad que más sufre de enfermedades de transmisión sexual, y tienen que ser sinceros y decir
su récord de vida sexual para poderles hacer diagnósticos, etcétera, la mayoría, hermano, en especial hombres, dicen que en el último año han tenido aproximadamente 300 partners sexuales. Casi uno por día. ¿Por qué tanto? Porque la Biblia dice que fueron entregados a esa concupiscencia y el deseo que tienen es encendido. Esa gente, hermano, de acuerdo a libros que yo he leído, pasan en internet haciendo citas en gasolineras, en lugares donde hay traileros y buscando por todos lados de una forma como si fuera una llama que los quema y no la pueden apagar con una relación sexual. Necesitan cientos de relaciones sexuales y cientos de parejas diferentes. Y la Biblia respalda esto de alguna manera, no específicamente, pero vea conmigo Génesis 19:11. Dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban, marca eso, buscando la puerta. Estos eran hombres, hermano, que querían violar a los ángeles, querían violar a Lot, querían violar a cualquier hombre que se les atravesara. Y cuando los ángeles los hirieron con ceguera, ellos no dijeron, vámonos para la casa, ya no vemos. No, ellos, la puerta, ¿dónde está para entrar a violar a los ángeles? Y eso es lo que habla aquí, se encendieron. Habla de un fuego, hermano, no natural, antinatural en varios sentidos. Primeramente, porque se encendieron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y en segundo lugar, porque no es un deseo natural ni normal. Es un deseo enfermo. Verso 27 dice que cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Hombres con hombres. El deseo es desenfrenado. Algunos dicen que nacieron así, que nacen siendo homosexuales, que si hay algún Dios es porque Él los hizo así y que entonces no podría condenarlos, ¿verdad? Porque Él los hizo así, pero la Biblia dice que no, que ese deseo es antinatural. Si fuera natural, Dios los hubiera hecho así, pero no es así. Dios en el principio dice que creó varón y hembra, con las partes fisiológicas para que el deseo sea de un varón a una hembra y de una hembra a un varón y no entre el mismo sexo porque es antinatural. Y aparte, por rebelarse en contra de esa naturaleza, Dios dice, ok, entonces te entrego a tu pecado. Y entonces se pierden, hermano, en una lujuria enferma, hermano. Dice, recibiendo en sí mismos la retribución de su extravío. Entonces, aquí quiero aclarar algo, hermano. Ninguna persona nace siendo homosexual, ningún hombre nace siendo gay y ni ninguna mujer nace siendo lesbiana. Que nos quede claro eso, hermanos. Todos nacimos caídos, ¿ok? En el estado de pecado caído, eso es verdad. Pero conforme la persona crece, es la persona responsable ante Dios de tomar una inclinación a robar, a matar, a violar, a secuestrar, a ser un defraudador, qué sé yo, pero él no nació siendo eso, ¿me entiende? Que alguien diga, no, yo soy asesino porque yo desde que nací ya nací siendo asesino, ya Dios me hizo así. No, eso es cierto, traemos un estado caído, pero al crecer la persona y practicar un pecado es netamente responsable de practicar ese pecado que viola la ley de Dios. No sé si me comprende. Por eso es que es tan importante que seamos salvados por Cristo y justificados por Él. Porque ahí es donde al nacer de nuevo, entonces nosotros tenemos una lucha en nosotros contra el pecado. Y estamos peleando contra Él. Es una batalla, hermano, de por vida. Recibiendo, dice, la retribución de su extravío, verso 27. Aquí, hermano, esta palabra habla, hermano, fíjese, la palabra retribución es como un pago. Pero un pago así como, ok, esto es lo que quieren, aquí está. Y habla, hermano, de infelicidad, de enfermedades, pensamientos suicidas. La mayor parte, hermano, en lo que yo he leído y que está documentado de personas que tienen esta práctica antinatural, su muerte es prematura. Bien prematura, mueren muy jóvenes.
Quizás no siempre por el SIDA o por enfermedades venéreas, pero la enfermedad es, este pecado, perdón, es tan autodestructivo, hermano. Es el pecado más destructivo, el pecado más abominable que aborda aquí Romanos. Leí hace poco, hermano, en un libro acerca de este tema, de que en los círculos de personas homosexuales hace un tiempo atrás se puso de moda, no sé si todavía estará vigente, pero estoy hablándole de hace unos 10 años más o menos, se puso de moda hacer un juego que se llamaba el juego de la ruleta rusa del SIDA. Consistía en concertar citas por internet, fijar lugares, los participantes, etcétera. Pero la regla era que uno de los participantes debería tener SIDA. Y cuando le preguntaron, y tenían que hacer una orgía, pues, una orgía ahí en ese lugar. Cuando les preguntaron por qué hacían eso, dieron testimonio diciendo que para ellos es muy difícil vivir con la zozobra de en qué momento van a adquirir el SIDA. Es una zozobra, porque por lo general la adquieren. ¿Por qué? Porque no pueden controlar sus deseos. ¿Sí? Están encendidos en lascivia. Entonces, como no pueden controlar sus deseos, están muy propensos a adquirir esta enfermedad. Entonces, para ellos es una zozobra estarse preguntando cada semana o cada mes o cada año si ya la tienen o no. Entonces, esas citas que concertan, decía una persona que dio testimonio, que desde el momento en que se meten al internet empiezan a concertar las citas, el lugar, los números de participantes, quién va a tener el SIDA, etcétera, etcétera, ya comienza a surgir en ellos una excitación. Ya desde ahí se empiezan a preparar para esa reunión. Y dicen que una vez que adquieren el SIDA, descansan. ¿Por qué? Porque se acaba la zozobra. Ya no están con eso que si la tengo o no la tengo. Esto está documentado, usted lo puede ver. Esto salió en el diario El Mundo de España, 2010. Y dicen que cuando ya por fin les dan el diagnóstico que tienen SIDA, dicen, ok, ya se acabó ese suplicio de saber si lo tengo o no. Es como aquel fugitivo que está huyendo de la justicia y entonces, hermano, no tiene paz mientras la justicia lo está buscando. Y han dado testimonio ellos también, que cuando por fin la policía los agarra, descansan. Entonces, más o menos es algo así. Esa fue la razón, la explicación que ellos dieron de por qué hacen eso. Y se volvía excitante saber que alguien les podía pegar el SIDA en esa orgía. Por eso le digo, es un pecado, hermano, destructivo. Aquí yo quiero aprovechar para darle un consejo a los jóvenes, o no solo a los jóvenes, ¿no? A los hombres, a las mujeres también. A veces vemos que hay gente que, no, ese está casado, pero quién sabe. ¿Sí? Quiero aprovechar para darles un consejo. No se metan a este pecado, los va a destruir. Pastor, pero es que tengo la inclinación. Bueno, entréguesela a Dios. Tengo la tentación, tengo la tendencia, es un pecado, tú tienes que reconocerlo, es pecado, es desagradable a Dios y no puedo practicar este pecado porque el que practica el pecado es hijo de ¿quién? Del diablo. Quizás el otro tiene la tentación de robar y aquel la de, no sé, tener 2 esposas, qué sé yo. Tú estás siendo tentado a este pecado, que es abominable y es algo que te va a traer mucha destrucción, pero no te sientas también como el único pecador de la iglesia. Todos los demás pecan, solamente que de distinta forma que tú. Ahora, este abandono en el que tú puedes caer si tú te obstinas en tu pecado es un abandono destructivo, pero ¿qué dijimos? No es un abandono eterno, porque mientras que estés vivo puedes clamar a Dios por misericordia. Extravío, dice que eso es un extravío. Aquí es que la Biblia es clara, o sea, no es natural. Recibieron la retribución de su extravío, verso 27. El que está extraviado, hermanos, ¿anda bien? No, el que está extraviado anda perdido, hermano. El que está extraviado va por el camino equivocado. Va por el camino que no lo va a llevar a donde él supuestamente quería llegar. ¿A dónde quiere llegar la gente que va por el camino del pecado, del placer y todo eso? ¿Quieren llegar a qué? A la felicidad, a la autorrealización. No van a llegar ahí. ¿A dónde van a llegar? A la tristeza, a los pensamientos suicidas, a muchas cosas que van a afectar su vida porque están extraviados. Lo que pasa es que la sociedad le quiere cambiar el nombre a todas las cosas y dicen, es una orientación sexual. No, la Biblia dice que es un extravío, por lo tanto es una desviación sexual.
No es una orientación natural sexual. Solamente hay dos orientaciones sexuales naturales, hermano. Hablando sexualmente. El hombre que le gustan las mujeres y las mujeres que le gustan los hombres. Todas las demás atracciones sexuales no son atracciones, son desviaciones. Pero como le cambiamos el nombre a todo, hoy a la fornicación se le llama unión libre. Y con todo respeto a los que están en unión libre, con todo respeto, pero sin ser tolerante tampoco. La unión libre realmente no es unión libre. La unión libre es estar amarrado al pecado. La verdadera unión en libertad es el santo matrimonio. Esa es la verdadera unión en libertad, porque estás obedeciendo a Dios. Y oiga que llamé al matrimonio santo, porque ¿quién lo hizo? ¿Quién lo creó? ¿Quién lo inventó? Dios. El matrimonio fue diseñado por Dios para ser santo. ¿Y santo qué es? Apartado del pecado. Al aborto se le llama, al aborto inducido se le llama interrupción de embarazo, pero realmente es un asesinato en donde la madre que mata a su bebé no deja de ser madre, lo único que se vuelve es madre de un bebé muerto. ¿Está evitando ser madre? No puede, porque desde el momento en que el óvulo, el esperma entró en el óvulo, ya es madre. Al adulterio se le llama una aventura hoy día. Ashley Madison, un website que se dedicaba a eso, a conseguirle una aventura, según ellos, a la gente, tenía su lema: Life is short, have an affair. La vida es corta, ten una aventura. Precisamente porque la vida es corta, es que no hay que tener una aventura. Porque después de esa vida corta hay que presentarse a Dios a darle cuentas de la aventura. A la pornografía se le llama terapia sexual. Si tú vas a un consejero sin temor de Dios, con problemas de sexualidad, te van a recetar pornografía. Eso trae destrucción. La pornografía lo que trae, hermano, es disfunción eréctil al hombre, frigidez en la mujer. Esto va entre paréntesis, pero si usted quiere tener una vida sexual sana, le voy a dar la mejor receta. Cheque cómo está su vida espiritual. Porque todos los problemas que se nos reflejan a nosotros en nuestra vida vienen de tener mal una vida espiritual. Pastor, ¿usted me está diciendo que tengo que estar bien espiritualmente para tener una vida sexual mejor? Claro que sí. Porque Dios bendice a sus hijos que son obedientes a su palabra. Esa es la mejor terapia sexual. La mejor terapia sexual es tener tu vida espiritual con Dios así. Good. Hermanas, se les va a quitar el dolor de cabeza y los hombres van a cumplir, porque es bíblico. Cumpla cada uno su deber conyugal. Los solteros, tápense los oídos. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La palabra reprobada es la palabra griega adokimos, y era una palabra que se usaba en el mundo de los metales, de la metalurgia, para cuando un experto en metales desechaba un metal. Y el experto en metales decía: este metal es inservible porque no reúne las características de pureza que debe de tener como metal. Entonces, esa es la mente reprobada, es una mente rechazada por Dios. Eso es lo que quiere decir esto. Una mente rechazada por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es rechazada por Dios esa mente? Porque esa mente quiere obedecer a Dios. Porque esa mente tiene como meta servir a Dios. Porque esa mente pasa pensando en Dios y en su palabra. No, porque esa mente está en rebelión contra Dios. Lo menos que quiere esa mente es saber de Dios. Entonces Dios la entrega todavía a ser más reprobada. La rechaza. Dios dice: yo rechazo tu forma de pensar. Mire lo que dice Job 21, 14 al 15. Job 21, 14 al 15. Dicen pues a Dios, fíjese lo que le decían estos hombres a Dios: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Wow, qué verso tan hermoso, ¿eh? Hermano, ore. ¿Para qué? ¿Eso para qué me sirve? Hermano, conozca más de Dios. Yo no quiero conocer más de Dios. La mente reprobada, hermano, no quiere saber nada de Dios.
La mente reprobada dice, eso del cristianismo es para mujeres, niños, ancianos y gente débil. Yo soy demasiado inteligente para ser cristiano. Soy demasiado fuerte, guapo, alto, formal. ¿Cómo voy a ser cristiano yo? Eso déjenlo para las hermanitas, para las viejitas que van a la iglesia a orar, los niños que con cualquier cosa uno los engaña, y los débiles, todos los hermanos que están ahí, empezando por el pastor, son un montón de debiluchos. Fueran hombres como yo, no buscarían de Dios. No, delante de Dios el más hombre es el que busca de Dios. ¿En serio? 29. Estando atestados de toda injusticia. Atestados, habla de que estaban llenos, hasta el tope de pecado, porque un pecado lleva otro pecado. La promiscuidad sexual lleva al alcoholismo, a la drogadicción, al robo. Hay gente que acaba en la calle prostituyéndose por droga, capaz de matar en un estado de alcoholismo donde ya no supo lo que hizo, y se vuelve una bola de nieve que es muy destructivo y llena su vida. Por eso dice atestados de toda injusticia. ¿Y de qué injusticia está hablando? Está hablando de la injusticia de no darle gloria a Dios y dice de estorbar la justicia de Dios. De estorbar la justicia de Dios. La injusticia en el hombre viene como producto, hermano, de no tener una relación buena con Dios. Toda injusticia que nosotros cometamos, escuche bien, toda injusticia que usted cometa viene como producto de no tener una buena relación con Dios. ¿Sí? Toda injusticia, mentira, robo, que no pagó, que es impuntual, que deshonra a los demás, que es chismoso, todas esas injusticias vienen como producto de no tener una buena relación con Dios. Cuando tú tienes una buena relación con Dios, esas injusticias, tú no estás en paz. Porque el Espíritu Santo está en ti redarguyendo, de eso no estuvo bien, eso no lo hagas, eso que no se repita, y trae como producto una buena relación con tu prójimo. Una buena relación con Dios trae como producto una buena relación con tu prójimo. Por favor, hermanos. Hay gente que aquí llora, hermano, y canta, pero no le habla a nadie. Dice, no, yo con Dios estoy bien, pero fulano que se muera, que lo atropelle un tren. No. Ningún cristiano, escuche, puede tener una comunión sana con Dios si como producto no se da una sana comunión con sus hermanos. Un sabio pastor dijo algo que me gustó. Dice, cuando entres a la iglesia, entra buscando adorar a Dios. Cuando entres al edificio. Cuando entres al edificio, entra buscando adorar a Dios. Y cuando salgas, sal buscando a tus hermanos. ¡Wow! Entra buscando a Dios antes de empezar el culto. Cuando acaba el culto, sal buscando a tus hermanos. ¿Por qué? Porque ahora es tiempo de practicar. Ahora es tiempo de orar por ti, de amarte, de darte un consejo, de apoyarte. Uno no puede ser cristiano al estilo llanero solitario. Sí, yo estoy bien con Dios, pero mal con todos. Y todos están mal, yo estoy bien. Mentira. Y luego, como producto de injusticia, hermano, esta injusticia es la madre de una serie de pecados. Y Pablo menciona 20, más de 20, pero no vamos a ver los 20 porque ya se nos fue el tiempo. Pero voy a pararme en algunos, porque ¿qué le dije? Que como producto de esta injusticia viene como producto de no tener buena comunión con Dios. Y cuando no tienes buena comunión con Dios, entonces esto da a luz todas estas conductas que Pablo menciona, más de 20. No son toda la lista de pecados del mundo, pero Pablo menciona más de 20 diciendo, wow, esto y esto. ¿Se acuerda cuando leímos al principio? Detractores, murmuradores, desleales, sin afecto natural, desobedientes de los padres. Y wow, ahora vamos a ver algunos y vamos a comenzar, no vamos a ver todos, pero voy a parar en unos. Fornicación. En escritos más antiguos, esta palabra no aparece, pero yo la quise estudiar porque en nuestra Reina Valera sí está, pero en escritos más antiguos no está, ¿ok? Entonces yo la quise estudiar porque en la Reina Valera sí está y me parece muy interesante porque tiene que ver con pecados sexuales, la fornicación. La palabra griega porneia se refiere a todo pecado sexual ilícito ante Dios. Entonces aquí le voy a dar una pauta del sexo que es permitido ante Dios. El sexo que es permitido ante Dios es, porque Él lo creó, escuche, Él lo creó, y es el siguiente, es en el matrimonio, ¿ok? Entre un hombre y una mujer, de forma voluntaria, dentro de las leyes del Estado, dentro de la moralidad familiar y dentro de las leyes de las edades de las personas.
Ahora le voy a hablar de cuando esta sexualidad se da violando estas reglas. Por ejemplo, las relaciones sexuales por la fuerza es violación. Las relaciones sexuales con un casado que no es tu pareja es adulterio. Las relaciones sexuales con el novio es fornicación. Las relaciones sexuales con alguien del mismo sexo es homosexualismo. Las relaciones sexuales con familiares es incesto. Las relaciones sexuales con menores de edad es pedofilia. Pederastia sería la mejor traducción. Porque pedofilia se malentiende, ¿no? Amante de los niños. Alguien que ama mucho a los niños, pero un pedófilo no ama a los niños, odia a los niños y por eso los destruye. Segundo pecado que los puse juntos, soberbios y altivos. La injusticia, la mala relación con Dios trae que nosotros seamos soberbios y altivos. ¿Quién es el hombre más humilde que ha pisado esta tierra? ¿Quién es su maestro de usted? No yo, Pastor Bernardo, no. ¿Quién es su maestro de usted? Cristo. ¿Y el discípulo se debe parecer a quién? ¿Y usted es humilde? No me conteste. Alguien dijo sabiamente que un cristiano orgulloso es una contradicción en sí misma. Sí, porque se supone que está siguiendo al hombre más humilde que ha pisado esta tierra. Y otro sabio también dijo que el pecado que más hace que te parezcas a Satanás es el orgullo. El pecado que más hace que te parezcas a Satanás es cuando endureces tu rostro y tu frente y no quieres mirar a nadie y te crees superior a los demás. Ese no es un buen siervo de Cristo. Desobedientes a los padres. Los padres son puestos por Dios como instructores, como guías hacia lo bueno. De alguna forma, hermanos, a Dios le ha placido que los padres lo representemos a Él. Póngale comillas a ese representemos. Que lo representemos a Él ante nuestros hijos. ¿Ok? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿La forma en que tú tratas a tus hijos les hace a ellos querer conocer más de Cristo? Porque la forma como tú los tratas a ellos es el mensaje que tú le estás diciendo, que tú eres así, porque tú estás representando a alguien que te enseñó a ser así, que es Cristo al que tú supuestamente tanto adoras. Por eso cuando gritamos, por eso cuando ofendemos, por eso cuando pecamos con nuestros hijos, porque yo no creo sinceramente que exista un padre que nunca ha pecado contra sus hijos. Decirles tontos ya es pecar contra ellos. Pero cuando pecamos contra ellos, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pedirles perdón. Entonces es bien importante eso. Ahora pensemos, si honrar a los padres trae bendición, ¿qué trae deshonrar a los padres? Podríamos decir que maldición hasta cierto punto. A los no regenerados por lo menos. No, porque ninguna maldición está sobre nosotros los regenerados. Otro pecado, hermanos, y ya voy cerrando, es sin afecto natural. Sin afecto natural es un pecado que la gente dice, ¿qué será esto sin afecto natural? Pero mire lo que quiere decir es personas que no aman a su familia, sino que odian a su familia. Padres que odian a sus hijos, hijos que odian a sus padres, madres que odian a suegras que odian a sus nueras, nueras que odian a sus suegras. Pastor, pero esa no es mi familia. Sí es tu familia. Dice un dicho por ahí que cuando te casas con alguien, te casas con toda su familia. Ahora aguántate. Hermanos que se odian entre sí. Sin afecto natural. Hermanos, yo le voy a dar un consejo. Reconcíliese con su familia porque nunca podrá usted dejar de ser su familia. Por eso es que es sin afecto natural. O sea, va en contra de lo natural. Lo natural es que amar tu sangre, amar tu gente, amar la gente que lleva tu ADN. ¿Sí? Podrás borrar de tu lista de amigos de Facebook a un familiar, pero jamás podrás borrar de tu sangre y de tu ADN la sangre y el ADN que compartes con esa persona. Y tarde o temprano en algún lugar lo vas a ver. Por lo menos en Facebook no, porque hay gente soberbia, hermano. Quizás va a ir a tu funeral. Ahí te va a ver. Implacables y sin misericordia. Implacables y sin misericordia es otro pecado que menciona Pablo.
La palabra griega ahí, hermano, una palabra ahí para implacables es aspondos y se refiere a una persona que viola un tratado de paz. Una persona que viola un tratado de paz. Por ejemplo, cuando dos ejércitos, hermanos, se enfrentan, hay reglas de guerra. Las guerras entre las naciones no se hacen a lo loco, hay reglas de guerra. ¿Okay? Entonces, cuando un ejército se rinde, el otro ejército tiene que ¿qué? No matar a los soldados. Porque se rindió y hay reglas de guerra. De hecho, cuando los soldados van a una corte de guerra porque violaron una regla, por ejemplo, matar a un soldado que ya se había rendido es gravísimo para un soldado. Pero ha pasado. No sé si han visto las noticias, eso ha pasado. Entonces, aquí habla de una persona tan furiosa, hermano, que aunque el otro esté indefenso, le va a tratar de hacer daño. Lo va a tratar de lastimar. Lo va a tratar de atacar. Hay gente que ama más a su perro que a los demás. Es una realidad. Serio. Hay gente que sí, espero nadie se moleste, pero a veces uno va a la casa de alguien, ¿no? Y a ti a lo mejor no te gustan los perros. Y hay gente que te puede decir, ¿el perro vive aquí? ¿Usted no? Sí, los animalitos son bonitos, los perritos son bonitos. Nosotros tenemos una perrita que se llama Manchitas. Y siempre que nos visitan los hermanos, tratamos de, si vemos que hay alguien que no le gustan los perros, la guardamos o le decimos, ignórenla, porque ella es así, ¿no? Si tú no le haces caso, ella ni se te acerca. Pero cuando ella, por ejemplo, ha tenido alguna conducta que un niño la ha querido acariciar y le ladra, nosotros la reprendemos y la regañamos a ella, no al niño. Escuché una historia real, hermano, de un hombre implacable, diría yo, que cae dentro de esta categoría, que mató a su padre. Un joven, no sé, unos entre 25 y 30 años, mató a su padre. Y entonces en una entrevista con su madre le preguntó si se arrepentía. Le dijo, ¿te arrepientes? No, ¿cómo está arrepintiendo? Si salgo lo vuelvo a matar. Y le dice su mami, wow, hijo, estoy muy triste. Dice él, no, yo estoy bien, orgulloso, estoy tranquilo, tú no te preocupes, lo que va a pasar que pase. Solamente me preocupa una cosa, dice, mis perros. Por favor, asegúrate que coman. Es lo que más me duele de estar en la cárcel, son mis perros. Eso es sin afecto natural, no hay amor por la familia e implacables. Verso 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Este último verso, Pablo está diciendo que nadie peca por ignorancia. ¿Por qué? Porque quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Lo que Pablo está queriendo decir aquí es que nadie puede presentarse ante Dios y decir que no sabía que lo que estaba haciendo era malo. Veamos nuestra última cita de hoy, 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, y aquí pongan atención porque aquí tiene sentido lo que yo dije hace un rato, ¿no? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Por eso Dios nos hizo machos, ¿sí? Por eso Dios nos hizo machos. Ni los que se echan con varones, son dos, ¿ya ve? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea, no hay excusa. Pablo lo que les está diciendo, ¿no sabéis? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? La pregunta es un poco retórica. ¿A poco no sabéis? No se hagan, sí saben. No están pecando por ignorancia. Los que practican tales cosas, dice, son dignos de muerte. Aún el hombre más salvaje, hermano, incivilizado, que está en una jungla, Dios puso dentro de él, ¿qué cosa? La ley de la conciencia. Para acusarlo, nadie, hermano, ningún hombre salvaje que vive en una comunidad o ninguna mujer salvaje que vive así en una jungla, que diga, no, pues una mujer que diga, yo me voy a enamorar de una mujer y el otro hombre de otro hombre, porque aquí nunca nos han venido a predicar, nunca hemos leído la Biblia, nunca vemos televisión, aquí no hay nada. No, dentro de su conciencia dice Romanos 2:15 que está escrito que ellos saben que eso es antinatural. Quiero terminar con una ilustración que leí y dice que en África hay una colonia de hormigas muy especiales, muy diferente de otras colonias de hormigas, porque estas hormigas cuidan mucho a su reina, a la reina, hormiga reina. La cuidan demasiado, la protegen de todos los peligros, están pendientes en su pensamiento, siempre están pensando en ella, en su seguridad y todo. Y entonces investigaron por qué, y resulta que es
porque cuando a la reina le pasa algo, la reina sufre un ataque o la matan o muere, las hormigas, la colonia de hormigas pierde el control. Sus movimientos psicomotores, debe haber una explicación científica, pero ellos comienzan a correr las hormigas por todos lados como locas, chocan y llegan a un punto de locura en donde acaba muriendo la colonia, muere toda. Porque dependen mucho de que la reina esté bien, de que ellos la cuiden, de que ellos le den el cuidado que ella necesita. Ahora, Dios no puede morir, ¿verdad? Pues Dios es inmortal y Dios no puede morir como esta reina de estas hormigas. Pero el hecho, hermano, de que los cristianos vivan como si Dios estuviera muerto es lo que los hace vivir en una vida de locura, en una vida de desenfreno, como si Dios no existiera, cuando claramente el cielo nos grita que hay un creador. ¿Se entiende? Entonces, eso es a donde quería llegar la ilustración. Mi último comentario es una dinámica. Yo no soy de los que me gusta que la gente esté repitiendo. En el pasado quizás sí lo hice, pero ya mejoré. Dígale al hermano de la par, repita esto, dígalo más fuerte. Sinceramente me causa molestia eso y siento que se pierde el enfoque de la prédica. No me gusta eso. Sin embargo, yo quisiera pedirle que usted diga conmigo 2 frases hoy. Si no las quiere decir en voz alta, no lo haga. Si lo quiere decir para sus adentros, hágalo para sus adentros. Si no la quiere decir para nada, no lo haga, no hay problema. Pero hay 2 cosas, hermano, que Dios puso en mi corazón, que como cristianos no deberíamos tener problemas en hacer. Y la primera, hermano, es darle gloria a Dios y darle gracias a Dios. ¿Por qué estas 2 frases? Porque dice, hermano, que el hombre que niega a Dios no le quiere dar gloria a Dios y no le quiere dar gracias a Dios. Entonces no sé si puede decirlo. Yo lo voy a decir ahora, si usted lo quiere decir conmigo está bien. Gloria a Dios y gracias a Dios. Ahora, yo no sé si lo hizo usted de corazón. Dios sabe. Escuche, si usted no lo hizo de corazón o ni pudo, pero ¿cómo voy a darle gloria, gracias a Dios si yo ando más perdido que Adán en el día de la madre? Entonces, si usted no pudo, aquí está su oportunidad. Pídale perdón a Dios. Porque usted está actuando como un ateo que no le puede dar gracias a Dios y no le puede dar gloria a Dios. Mientras adoramos con el canto que viene, póngase a cuentas con Dios. Por favor, hermanos, oremos.